Muchas veces tenemos dificultades, problemas, tenemos guerras, muchas veces tenemos a un enemigo frente a nosotros y nos da miedo enfrentarlo y a veces no sabemos de qué manera enfrentar a ese enemigo. Vamos a conocer 5 mensajes que nos da la palabra de Dios para este día que nos ayudarán a vencer. Damián Garro Jiménez, predicador y motivador de la fe, les saludo a esta hora. Gracias, queridos amigos, por siempre estar muy atentos a nuestros mensajes de evangelización a través de estos medios. Hoy vamos a trabajar en una prédica que lleva como lema 5 mensajes que te ayudarán a vencer. 5 puntos importantes, 5 herramientas, 5 pasos que nos ayudarán a vencer cualquiera que sea la guerra, la batalla, la tribulación, la tormenta, cualquiera que sea tu enemigo, el miedo, la enfermedad, cualquiera que sea tu enemigo, tu guerra, tu batalla. Dios te da 5 mensajes importantes en este momento. Vamos a trabajar con la palabra de Dios en el segundo libro de la Biblia, el Éxodo, en el capítulo 17, en los versículos que van desde el 8 al 16. Dice así la santa palabra de Dios. Entonces vino Amalec para pelear contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: elige algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como le dijo Moisés. Salió a pelear contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Pero cuando la bajaba, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces el Eterno dijo a Moisés: escribe esto en un libro para memoria, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y lo llamó: El Eterno es mi bandera. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Eterno, el Señor tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Esto es lo que dice el libro del Éxodo, en el capítulo 17, versículos del 8 al 16. Podemos imaginar todo lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Es importante leer la palabra de Dios lento, despacio, para ir captando el mensaje que se encuentra ahí. Siempre van a haber muchos elementos. Vamos a encontrar géneros literarios, vamos a encontrar escenas que nos hablan, vamos a encontrar sinónimos, antónimos, preguntas, dichos, quién habló, personajes. En todos estos detalles que encontramos en diferentes versículos de la Biblia, ahí encontramos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y de hecho, en cada elemento de la Escritura hay un mensaje diferente. Hoy yo puedo leer este texto bíblico y desarrollo esta predicación. Mañana puedo leer este mismo texto bíblico y puedo sacar otra predicación. ¿Por qué? Porque hay elementos que podemos enfatizarnos
Y ahí encontramos un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Hoy queremos compartir 5 mensajes que encontramos en este texto bíblico que nos ayudarán a vencer, a triunfar, a salir adelante, a levantarnos, a vencer esos enemigos que vienen siempre a atacarnos. Aquí encontramos un enemigo de Israel, del pueblo de Dios, del primogénito de Dios, que es Amalek. Amalek se aparece ahí en el desierto cuando Israel va peregrinando, cuando va cruzando, cuando va caminando, se le aparece Amalek. Y Amalek fue uno de tantos enemigos que tuvo el pueblo nómada, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Amalek fue uno de tantos. En este caso, Amalek, aquí hay una conversación entre Moisés y Josué. Hay personajes que aparecen, está la voz de Dios, está la palabra de Dios, el collado que tiene, o más bien el bastón que tiene Moisés. Encontramos el monte, encontramos el collado, la montaña. ¿Qué significa todo esto para nosotros, para tu historia de vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu historia personal? 5 mensajes que encontramos aquí. 1. Saber elegir a las personas que te ayudan en las luchas que tú tienes que enfrentar. Moisés le dijo a Josué: elige algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Ahí teníamos una guerra, ahí teníamos una batalla, ahí teníamos una lucha, ahí teníamos al enemigo al frente. Ahí teníamos al enemigo al frente, encarando al pueblo, al Hijo de Dios. Entonces sale el profeta Moisés. Sale aquel hombre a quien Dios había elegido para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Ya venían saliendo de la esclavitud. Dios también elige a Josué, a este hombre que más adelante se iba a convertir en el sucesor de Moisés, porque muchísimo más adelante Moisés muere, y entonces Josué queda con la responsabilidad que tenía Moisés. Ahí tenemos una guerra, tenemos una lucha. Usted puede identificar tu lucha, tu guerra, tu problema, ese enemigo que usted tiene, llámele enfermedad, miedos, depresiones, angustias, cosas extrañas, ¿verdad? Identifique ese enemigo que usted tiene. Entonces llega el profeta que representa la palabra de Dios. Moisés representa, todos los profetas representan la palabra de Dios, y le dice a Josué. Josué es el encargado de el pueblo con respecto a las batallas. Josué es como el general, el encargado de enfrentar al enemigo, el encargado de las luchas, de las batallas. Josué fue elegido para esto, para que él fuera el guerrero, la persona que lucha, la persona que se enfrenta a los problemas. Moisés representa la palabra de Dios, el mensajero, y Josué representa aquel que lucha. Es importante que nosotros tengamos de los dos. Hay que ser gente que confiemos en la palabra de Dios, gente que seamos profetas, sacerdotes y reyes, ¿verdad? Gente que pronuncia la palabra de Dios como Moisés, que propone la palabra de Dios a través de los consejos. Pero a la misma vez tenemos que ser gente como Josué, gente valiente que se enfrente a las guerras, a las batallas, a las tribulaciones de la vida. Y Moisés le dice a Josué, el encargado de las luchas, le da un consejo, le dice: Josué, elige hombres que te ayuden. Moisés sabe que Josué no se puede enfrentar solo a ese enemigo Amalek. Amalek era preparado, tenía un ejército grande. Moisés sabía que Josué no podía enfrentarse solo. Entonces le dice: elige hombres que te ayuden, que te acompañen. Elige, escoja, llama. Piensa quién te puede ayudar en estas batallas. Es una batalla importante, no es una batalla cualquiera. Entonces tenés que elegir. Busque bien, piense bien. ¿A qué tipo de gente usted va a llamar para que te ayuden en ese problema que usted tiene? Tiene que saber elegir a la gente que te va a ayudar. Estamos hablando de los 5 mensajes que encontramos en este texto bíblico que te van a ayudar a vencer todas tus tribulaciones. Mensaje número 1, saber elegir a las personas que te van a ayudar en el camino, en la lucha, en esa guerra, en ese problema que usted tiene que enfrentar. Y dicho sea de paso, el mensaje número 2 es la obediencia. Dice el texto, versículo 9 del capítulo 17 del Éxodo: y Moisés dijo a Josué, repito, y Moisés dijo
a Josué: elige algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios. ¿Dónde iba a estar Moisés? En la cumbre, en la parte más alta, en la montaña, ahí donde siempre encontramos personajes bíblicos que hacían oraciones. El mismo Jesús subía a los montes a orar. Hay que subir a esos lugares de adoración, hay que llegar a esos lugares altos donde nosotros podemos depositar la confianza en Dios. Esos lugares altos, esos montes, esos collados, es generar un tiempo de oración ahí en la casa, en el interior de tu habitación, en el interior, ahí en su vehículo, en lo más íntimo de tu corazón, ahí en la soledad que usted a veces experimenta, en esos montes, en esos collados, en esos momentos. Busca al Señor en oración. Hay que buscarlo constantemente en oración. Y dice que Moisés iba a estar en este lugar en oración, pero también con la vara de Dios en mi mano. El bastón que tenía Moisés en la mano, ese era el objeto, la vara que Dios le había dado allá en el monte Sinaí, en el monte Horeb, y le dijo: con esto harás prodigios y sacarás a mi pueblo Israel de Egipto. Eso representa la palabra de Dios. La vara de Dios es la palabra, la Biblia, la letra, la ley, los consejos de Dios. El mismo Dios, por supuesto. Y Jesús es la palabra. Cristo es el que te va a acompañar y siempre va a estar orando por ti, intercediendo por usted, como lo hacía Moisés con Josué. Y dice el texto 10, versículo 10, capítulo 17, Éxodo 17:10, dice: y Josué hizo como le dijo Moisés. Josué hizo como le dijo Moisés. O sea, Josué hizo caso. O sea, Josué obedeció. Ese es el punto número 2, el mensaje número 2, la obediencia a la palabra de Dios. Mensaje número 1, saber elegir a las personas. ¿Quién te va a ayudar? Las personas más capacitadas para que te ayuden. No es gente que te critique. Usted necesita que te ayuden, no que te critiquen, no que te pisoteen más. Hay que saber elegir a las personas. Mensaje número 2, obediencia a la palabra de Dios. Si Dios te dice, ore, ora. Si Dios te dice, camina por aquí, pues caminemos por ahí. Si Dios nos dice a nosotros, tiene que dejar eso porque eso te hace daño, pues hay que dejar eso porque nos hace daño. Es la obediencia. Y Josué hizo lo que Moisés le había dicho. Recordemos que Moisés representa la palabra de Dios como profeta que es. Hay que hacer caso a lo que nos diga la palabra de Dios. Mensaje número 2. Ahora vamos con el mensaje número 3 que encontramos en Éxodo 17 del 8 en adelante. El mensaje número 3 es precisamente enfrentar los problemas. Dice: y Josué hizo como le dijo Moisés. Salió a pelear contra Amalec. Josué no se acobardó. Josué no salió corriendo a un lugar completamente diferente donde estaba el enemigo. No, Josué fue y encaró al enemigo, lo enfrentó, luchó con él. La única manera de eliminar un problema es enfrentándolo, es haciéndonos responsables. Es ir y arreglar el asunto. Es la única manera. No podemos rodear a los enemigos o a los problemas. No podemos olvidarlos y dejarlos ahí a un ladito, porque siempre van a estar ahí y te van a estar atacando, te van a estar atacando. Usted no va a estar tranquilo, no va a estar tranquila hasta que usted elimine de raíz ese problema. Hay que enfrentarlo. No tengas miedo cuando tienes que ir a un juzgado. No tengas miedo cuando tengas que ir a una cita médica. No tengas miedo cuando usted tenga que enfrentarse a alguna persona que te ha hecho daño, que te ha calumniado. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque ya usted viene preparando los anteriores mensajes. Has escogido gente que te aconseja, que te ayuda. Has sabido pedir ayuda. Has sabido rodearte de gente que te apoya. Y has confiado en lo que Dios te está diciendo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del tiempo. Yo soy Dios que te ordeno, sé fuerte y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Obediencia a la palabra de Dios. El mensaje número 3, entonces, ya con esto, enfréntate a los problemas.
Encara los problemas, resuelve tus problemas, no los dejes ahí. Si tienes que pedir perdón, pues bueno, pida perdón a esa persona que te ha hecho daño. Si usted tiene que perdonar a una persona que también te ha hecho daño, pues entonces tenés que enfrentarte a esa persona de la mejor manera. Busca el consejo de gente que te ayude. Ora y pon todo en oración y confía en Dios, pero tenés que enfrentar los problemas. Vamos con el mensaje 4. El mensaje 4 lo encontramos también en el versículo 12 en adelante del capítulo 17 del Éxodo. Y el mensaje 4 es aceptar las ayudas de los demás. Leo la Biblia. Dice: Moisés había dicho que él iba a estar en el monte, ¿recuerdan? Orando con Hur y con Aarón. Moisés se encargaba de la oración mientras Josué enfrentaba al enemigo. Entonces, cuando Moisés está orando en el monte, acompañado de Hur y de Aarón, dice el texto bíblico, pero las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Moisés está orando, tiene sus manos elevadas al cielo, está orando, está con la vara de Dios, con la palabra de Dios. Moisés está citando las palabras de Dios. Moisés dice: yo estoy aquí orando, yo recuerdo lo que Dios ha dicho, que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del tiempo, que yo soy su hijo, que caerán 1000 y 10,000 a mi izquierda y a mi derecha, pero a mí no me pasará nada. Entonces, ahí vemos a Moisés que está orando. Ahí vemos a Moisés que está anunciando y proclamando y meditando la palabra de Dios ahí en el monte, en ese lugar de oración, en ese lugar especial. Pero Moisés oraba tanto y citaba tanto las palabras con sus manos arriba, que llega el momento en que se cansa, ya no se aguanta las manos y comienza como a perder las fuerzas y comienzan las manos a bajar. Dice el texto que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando la bajaba, prevalecía Amalec. Cuando Moisés está orando, Israel gana, Josué gana la batalla. Cuando Moisés ora, cuando Moisés cita las palabras de Dios, Josué abajo en el valle va ganando las batallas. Pero cuando Moisés baja sus manos, cuando Moisés se cansa y baja sus manos, la guerra la va ganando Amalec, la gana el enemigo. ¿Qué nos enseña este texto bíblico? Que cuando usted y yo dejamos de orar, cuando usted y yo dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de confiar en Dios, el enemigo tomará lugar en nuestra vida y nos hará daño cada día más, cada vez más. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir confiando en Dios, tenemos que tener no solamente las manos elevadas a Dios, sino también nuestra fe, nuestra mirada, nuestro corazón y toda nuestra vida. Nuestra esperanza y nuestra confianza tiene que estar siempre puesta en las manos de Dios, orar siempre en todo momento. Aunque tu guerra sea tremendamente grande y peligrosamente grande e inmensa, tu enemigo, tu lucha, es en ese momento cuando más tenés que orar y levantar las manos más alto y orar y confiar en Dios. Ay, sí, es que a veces nos cansamos y perdemos la fe. Para eso está Hur y Aarón. Aparecen estos dos personajes. Hur y Aarón, déjate ayudar por los demás. Hay gente que ora por usted, hay gente que te brinda la mano, hay gente que te levanta del suelo donde usted ha caído, hay gente que está contigo a la par, que te ama, que te quiere, pero a veces nosotros nos cerramos en nuestro problema, nos cerramos en nuestros miedos, en las depresiones y no queremos ayuda de nadie, no queremos ni que me ayude Hur ni que me ayude Aarón. Y nos encerramos nosotros, claro, y no solamente bajamos las manos, sino que caemos tirados en el suelo, ahí derribados. El enemigo hará fiesta con nosotros entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Déjate ayudar por aquella gente que te ama y que te quiere ayudar. Eso sí, recuerda el mensaje número 1, rodéate por gente que te ayude, no que te critique, no que te hunda más, sino que te ayude. En este caso, Hur y Aarón, ¿qué están haciendo? No están criticando a Moisés. Moisés, no sea cobarde, levante sus manos. No es que Josué va perdiendo allá en el valle, está ganando a Amalec, levántate. No, ellos le están levantando las manos a Moisés. Imagínate a Moisés tal vez ahí cansado. No se aguanta tal vez las manos, pero ahí está
Aarón y Hur sosteniendo sus manos arriba hacia el cielo para que Moisés siga orando, para que Moisés siga clamando a Dios y citando su palabra. Dice la Biblia que de esta manera, con ayuda de Hur y Aarón, Moisés logró terminar la oración hasta que se puso el sol. ¿Cuánto se llevó Moisés en esa situación? Todo el día, muchas horas. La lucha era grande. Por eso se cansaba Moisés, por eso usted se cansa y nos cansamos todos, es normal, somos seres humanos. Pero necesitamos todo en equipo para poder vencer, para poder ganar nuestras luchas. Necesitamos gente que nos apoye, necesitamos obedecer a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Necesitamos enfrentar los problemas, por supuesto hay que enfrentarlos, si no cada vez van a ser más. Hay que enfrentarlos y derribar uno por uno. Hay que aceptar la ayuda de los demás. Hay que aceptar la ayuda de los demás. Ahora está el punto número 5. El punto número 5. Con este punto cierro y podemos también entender y cerrar este mensaje que Dios tiene para nosotros. Cuando Moisés se cansó, dice que tomaron una piedra. Eso se llama descansar. Moisés descansó en la piedra. Hur y Aarón tomaron una piedra y sentaron a Moisés. Moisés, sentadito en esa piedra, se arrecostó, se sentó, se fundamentó en la piedra, mientras Hur y Aarón le levantaban las manos. Es decir, le mantenían su confianza arriba, su esperanza, pero Moisés estaba sentado en la piedra. ¿Quién es la piedra? Cristo es la piedra. Usted y yo tenemos que sentarnos confiadamente en Cristo Jesús, descansar en su presencia. Tenemos que depositar toda nuestra vida, nuestro cansancio en Jesús. Por eso Jesús dijo: venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Bendito sea el Señor. Tenemos que sentarnos en la piedra, tenemos que fundamentar nuestra vida, tenemos que poner nuestra confianza en la piedra angular, principal, que es Cristo Jesús. Esa es la piedra en la que nosotros podemos descansar, poner nuestro matrimonio en esta piedra, poner la familia, nuestros hijos, la salud de nuestros padres, de los abuelos, de toda la familia, tu salud, tus pensamientos, tus miedos, todas tus guerras y tus luchas. Usted tiene que sentarse en la piedra de Jesucristo. Ahora vamos a ver esta escena al revés, de atrás hacia adelante. Yo comencé como lo estaba diciendo el texto del Éxodo capítulo 17, del 8 en adelante. Yo comencé diciendo, bueno, lo que dice la Biblia, lo que dijo Moisés: elige alguna gente que te ayude. Después, Josué hizo caso a lo que Moisés le había dicho. Después, enfrentó los problemas. Después, aceptó la ayuda de los demás. Y por último, se sentó en la piedra. Así dice el texto. Y hemos trabajado con estos 5 mensajes. Ahora, para motivarnos nosotros, queridos amigos, se lo voy a leer al revés. Del 5 al 1. Primero, sentémonos en la piedra, que es Cristo Jesús. Ahí, con tus problemas, con tus enemigos al frente, tus luchas, falta de trabajo, falta de economía en tu casa, salud, hay muchas enfermedades. Estás con citas programadas, estás con procesos judiciales, estás en la cárcel, estás con problemas económicos, estás con hijos con drogas, alcoholismo. Está el país como está, tal vez un poco ahí confundido. Pero con todo y todo esto, familia, debemos de sentarnos en la piedra que es Cristo, la roca. Ahí tenemos que sentarnos en la roca que es Cristo. Poner toda nuestra confianza en Él y decir: Jesús, ¿a quién voy a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Me siento aquí, me reposo aquí, descanso en ti, aquí me quedo. Pero mientras estoy sentado aquí en la piedra, voy a aceptar la ayuda de mis hermanos, de mi comunidad, del grupo pastoral, de la gente que ora por mí. Voy a aceptar esa ayuda. Esos son mi Hur y mis Aarón, que me ayudan a seguir adelante. Y con esta ayuda, ya sentado en la piedra, y con esta ayuda de mi pueblo, de mi gente, de la comunidad que me ayuda a orar, voy a enfrentar ahora sí mis problemas. Enfrento mis problemas haciendo caso a lo que dice la palabra de Dios,
Cristo, cuando fue tentado en el desierto por el mismo Satanás, por el mismo enemigo, ¿verdad? Ahí había una conversación con respecto a la palabra de Dios. El diablo le decía: escrito está, convierte estas piedras en pan para que te alimentes. Escrito está, tírate de aquí y los ángeles vendrán a socorrerte. Escrito está, le decía el diablo a Jesús. Y Jesús le decía: pero también escrito está, no tentarás a tu Dios. También escrito está. Jesús pronunciaba y citaba las Santas Escrituras. Por eso usted y yo, en medio de nuestras luchas, tenemos que citar constantemente las Santas Escrituras. Así Jesús venció la tentación en el desierto. Así Moisés también venció el cansancio con la ayuda de Hur y Aarón. Y así Josué, allá abajo en el valle, pudo ganar la lucha contra sus enemigos. Y escoja a los mejores soldados, escoja a la gente, escoja a tus amigos que te ayuden, escoja a los profesionales, a los hermanos, a los capacitados, a la gente que ora, a la gente que cree en Dios. Escoja a tus amigos, no a los que te critiquen, no a los que te juzguen, no a los que te etiquetan. Escoja a la gente que te va a ayudar. Estos son 5 mensajes que encontramos en el libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, que nos ayudarán a vencer nuestras batallas, nuestras luchas. Sentémonos en la roca que es Cristo. Pongamos nuestra confianza en Él. Apliquemos todos estos mensajes. Aceptemos la ayuda de aquellos que nos aman. Enfrentemos los problemas. No los dejemos ahí. No los dejemos a un lado, porque cada vez van a ser más enemigos. Creamos y obedezcamos a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Rodéate por gente que te ayude a salir adelante. Y de esta forma, aplicando estos 5 mensajes, saldrás victorioso de cada uno de tus problemas. Y por último, quiero cerrar con este mensaje también. Dice la Escritura: y Moisés edificó un altar y lo llamó: el Eterno es mi bandera. Que podamos nosotros también, después de aplicar estos mensajes y después de esta enseñanza bíblica, después de que usted salga triunfante de tus luchas, haz un altar en tu vida. El altar representa la presencia de Dios ahora ya en tu vida. Ya eres una persona nueva, como dice San Pablo. El que está en Cristo es una persona nueva, es una nueva criatura. Lo viejo ya pasó. He aquí, todo es hecho nuevo. Hagamos un altar en nuestra vida. Ese altar de confianza en Dios. Dios es mi bandera. Dios es mi escudo. De ahora en adelante somos hijos de Dios. Ya vencimos nuestras luchas. Venimos saliendo del desierto. Nos enfrentamos en el camino con todos los enemigos. Hemos aplicado estos 5 mensajes, hemos triunfado. ¿Ahora qué toca? Pues bueno, levantar un altar de confianza en Dios, en mi corazón, en mi hogar, en mi familia. Hagamos un altar de oración, hagamos un altar de leer siempre la palabra de Dios. Hagamos en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, un altar de confianza, que siempre esté ahí, ondeando la bandera de la confianza en Dios, de la esperanza en Dios, de la fe en Dios. Y comprometámonos a vivir en esta actitud de adoración, de confianza y de fe en Dios.